¿Por qué seguimos tomando decisiones que nos alejan del bienestar, incluso cuando sabemos qué nos hace felices? ¿Por qué el conocimiento por sí solo no transforma nuestra vida? En este episodio exploramos por qué aprender los hechos no basta para guiar nuestro comportamiento y cómo cultivar una relación más profunda y directa con la experiencia puede cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. A partir de la historia de un monje zen atrapado al borde de un acantilado y al mismo tiempo iluminado por la belleza de una flor, nos sumergimos en el contraste entre el conocimiento intelectual y el conocimiento experiencial. Reflexionamos sobre cómo, incluso en psicología, sobrevaloramos los pensamientos y desatendemos el entrenamiento real en bienestar. Este episodio es una invitación a soltar nuestras teorías por un momento y abrirnos a una conciencia más libre, más flexible y más conectada con lo que realmente somos, porque saber no es lo mismo que vivir. Bienvenidos a este nuevo episodio de Viaje Psicoespiritual, Maestría y Bienestar, donde filosofía, ciencia y espiritualidad se encuentran para pensar distinto y vivir mejor. Una historia contaba que una vez un monje zen era perseguido por un tigre. Huyendo de él, cayó sobre un acantilado, permaneciendo agarrado por un arbusto que sobresalía en las rocas. Sobre él, el tigre acechaba y no había lugar a donde ir. Estaba, en otros términos, atrapado entre la espada y la pared. En ese momento, el monje notó una flor que sobresalía al lado del arbusto. La contempló y vio su belleza, y así el monje se iluminó. ¿Cómo puede una persona iluminarse en medio de semejantes circunstancias? La iluminación espiritual suena más al resultado de una jornada de práctica meditativa serena, contemplando el ruido de una cascada en el medio del bosque, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuán a menudo podemos experimentar estos entornos en nuestras vidas diarias? La realidad es que muchas veces estamos atrapados en vidas complejas, con decisiones difíciles, con puntos a favor y en contra de un lado u otro. Llevamos vidas ajetreadas, cargadas de estrés, miedos, expectativas, ansiedad, angustia, etc. El verdadero bienestar y el cambio en nuestra experiencia consciente no implica necesariamente salir de las vicisitudes de la vida, como en el caso del monje. Las dificultades están y son parte de la vida, sino más bien consta en percibir en los momentos de mayor dificultad esa flor que asoma sobre la roca. La historia del monje nos habla de una actitud consciente frente a la experiencia que logra dar cuenta de cosas que otra persona en las mismas circunstancias jamás hubiera notado. De esta forma, la noción de iluminación, como se desarrolla en disciplinas como el Zen, trata de cómo podemos abrirnos a contemplar aquello que permanece escondido, aún en momentos difíciles. Nos hace ver que estamos vivos, que aún tenemos salud, que aún podemos pasar una tarde con nuestra familia, o que en definitiva todo es transitorio y que las circunstancias cambiarán eventualmente. La iluminación es dar cuenta de cómo las cosas ya son y siempre han sido. Este enfoque en la experiencia, en contemplar las cosas y dar cuenta de lo que es, conforma algo crucial para el bienestar y la sabiduría. Sin embargo, solemos poner énfasis casi exclusivo en el pensamiento y las ideas en lo que respecta al cultivo de la felicidad. Creemos que al reflexionar
sobre las cosas, o incluso al aprender más y conocer todos los hechos posibles de algo, tomaremos mejores decisiones y haremos mejor nuestra conducta. Esto no deja de tener cierta realidad, ¿no? Y deberíamos alcanzar un balance. Pero el punto está en que delegamos demasiado la confianza de mejorar nuestro comportamiento y nuestra felicidad a este factor intelectual, sin percatarnos que muchas veces nos juega una mala pasada. Este foco en lo intelectual, lo fáctico y en el razonamiento interfiere con dos hechos cruciales. Por un lado, con nuestra capacidad de modificar esquemas mentales, esto es, de ser flexibles a la hora de cómo vemos la realidad y de cómo modificamos la manera en que vemos las cosas. Y por otro lado, afecta nuestra capacidad de orientar nuestro comportamiento de manera más acorde al cultivo de la felicidad. Y vamos a ver por qué esto sucede. Con esto no estamos diciendo de que alternativamente debemos pensar, por ejemplo, por pensar entre comillas en este sentido, con otras cosas como nuestras emociones, o dejar que éstas se expresen en todo su esplendor de una forma casi irracional, podríamos decir. No se trata de ese debate, ¿no? Emoción versus intelecto. Porque en definitiva podemos igualmente sentir cosas de forma equivocada. Y vamos a ver por qué. Y la realidad es que nuestras intuiciones muchas veces están lejos de ser perfectas. Más bien, el punto está en la forma en cómo nos relacionamos con la realidad y el peso que esto tiene a la hora de determinar nuestro comportamiento. ¿Por qué decimos que podemos aprender los hechos, pero aún así no guían nuestro comportamiento? En el libro Social, Why Our Brains Are Wired to Connect, el autor Matthew Lieberman desarrolla el aspecto de cómo sabemos al día de hoy, ¿no? Con bastante certeza que una de las fuentes primordiales de felicidad y bienestar en las personas proviene de nuestras relaciones interpersonales, nuestras conexiones significativas con los demás, con nuestra familia, amigos, pareja, etc. Sin embargo, a pesar de que muchas veces estamos al tanto de este hecho, solemos priorizar otras cosas, como una mejor posición en el trabajo, que suele implicar más dedicación y menos tiempo para actividades sociales con la familia y amigos, y lo hacemos bajo la idea de que eso nos hará más felices. El resultado suele ser el contrario. Precarizamos nuestra felicidad por algo que culturalmente se piensa que es una fuente de mayor bienestar, cuando en realidad no resulta serlo. Podemos conocer este hecho estudiándolo o experimentándolo directamente, y en ambos casos solemos tropezar con la misma piedra nuevamente. Lo interesante es que el propio autor de este libro comenta sobre su propia experiencia, siendo experto en el área, y con el conocimiento de que una nueva posición laboral que le había surgido de mayor relevancia académica no era mejor que priorizar sus relaciones interpersonales, aún se vio inclinado por lo primero, por hacer foco en su vida laboral académica. Como este caso abundan ejemplos, ¿no? Como el de abandonar nuestro país de origen y dejar a nuestra familia para desarrollar nuestra carrera, aceptar un cargo superior de mayor responsabilidad meramente por un tema de prestigio, o enfocarnos en el estudio cuando somos jóvenes y postergar nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, también podría ser un caso aplicable. Pensamos que ya habrá tiempo para esas otras cosas, ¿no? Pero nos plantamos sobre la idea equívoca de que una cosa puede sustituir, al menos momentáneamente, a la otra. Nuestra carrera es un medio para cultivar un sentido de vida y bienestar, pero entendemos mal la jerarquía de lo que contribuye verdaderamente a la felicidad. Podemos saber todos los hechos y eso no cambia nuestra conducta. Esto es, el conocimiento de lo que nos hace felices muy a menudo no se vuelca en las decisiones
realmente pertinentes derivadas de ese conocimiento. ¿Por qué sucede esto? Pues aquí entendemos mal la jerarquía de pesos que empujan nuestro comportamiento. El intelecto y lo fáctico suelen tener menor fuerza que nuestros hábitos, pulsiones o aprendizajes experienciales. Y de hecho son formas bastante torpes a la hora de una ejecución perfecta de acciones. Si bien un sujeto con amplios conocimientos fácticos en diversas áreas cuenta con una ventaja estratégica, ¿no? Debemos tener en cuenta también las malas decisiones e infelicidad que muchas veces incluso una persona muy educada suele cultivar. De modo que no es un antídoto esto de saber mucho, de tener todo el conocimiento del mundo sobre algo. A menudo todos estos hechos y el conocimiento frío, racional de algo quedan totalmente obnubilados por las más energéticas emociones que nos arrastran en el otro sentido. Esto tiene relevancia respecto a la manera que incluso en psicología se suelen abordar las problemáticas. En psicología cognitiva, por ejemplo, existe el llamado modelo ABC. En un comportamiento, A representa los disparadores que inician el proceso, B los pensamientos que surgen a raíz del disparador y C son las reacciones. En el ámbito clínico cognitivo se hace foco en los pensamientos, en lo B, para modificar cómo vemos A y en consecuencia cómo respondemos, C. Lo que veremos a continuación es que enfocarnos en modos intelectuales, lógicos, fríos, podríamos decir, o reflexivos de procesar la información de nuestra conciencia, suele dificultar muchas veces el cambio en la forma en que pensamos, además de afectar directamente nuestra capacidad para manejar emociones difíciles y resolver problemas. Solemos teorizar y luego priorizar nuestros modelos mentales de cómo las cosas nos resultan ser o cómo serán, ¿no? Ensayamos escenarios y sacamos conclusiones y en vez de trabajar con la experiencia directa, nos quedamos con la idea de cómo supuestamente las cosas son. Y así, digamos, no profundizamos ni optamos por un conocimiento directo de la experiencia, que nos permitiría observar más las cosas de primera mano, pese a que el conocimiento directo suele darnos otro panorama y justamente tambalea nuestros esquemas de lo que creemos es cierto, y que eso nos serviría muchísimo para tener una visión más objetiva de la realidad. La cuestión es que pensamos en cómo las cosas son en vez de experimentar cómo realmente son. Deberíamos abrirnos más al mundo y ver la realidad de primera mano. De esta forma, como sociedad, no solemos tener una actitud contemplativa con los pensamientos y las ideas, simplemente nos tomamos muy en serio su contenido, o sea, tenemos una actitud donde tomamos como verdad los distintos pensamientos, ideas y conceptos de toda índole. En cambio, cuando simplemente tratamos a los pensamientos e ideas como simples manifestaciones en nuestra conciencia, cambiamos la relación que tenemos con nuestras nociones de la realidad. Ya no actuamos como si nuestras ideas fueran verdades escritas en piedra, y así empezamos a volvernos significativamente más flexibles. Pero aún más relevante es que esas creencias y pensamientos empiezan a perder la capacidad de condicionarnos y manipularnos. Y en definitiva, a través de una actitud escéptica que empieza a revalorizar la duda, ganamos una profunda libertad. En el corazón de la contemplación yace la duda. Y es el escepticismo, más que la creencia y la verdad absoluta, el estandarte de una conciencia más abierta. Nuestra cognición está teñida de todo un entramado de suposiciones y modelos. Cuando vemos un problema con nuestro trabajo, con nuestra pareja, con la sociedad, con la cultura, etc., yace una particular relación con dichas nociones que, en su mayor parte,
más que ayudar a resolver problemas, nos inhabilitan a visualizar la solución. El Zen nos habla en este sentido de la mente de principiante. Cada momento es el primero, o sea, es la primera vez que nos topamos con este. Nos habla también de vaciar la mente. La mente vacía puede albergar nuevos insights. Mucho conocimiento nos impide ver cosas nuevas porque estamos estructurados de forma rígida a determinadas formas de pensar y a lo que suponemos son hechos de la realidad que no admiten disputa. Tener mente de principiante, vaciar la mente y también desaprender lo aprendido para desestructurarnos implica estar realmente abiertos a lo que sea que el mundo nos presente. El siglo de la iluminación en Occidente nos ha dejado un legado donde se iguala el progreso y el despertar cultural, ¿no? La iluminación en este sentido, como un movimiento hacia lo intelectual, hacia lo racional, la ciencia y el conocimiento. Pero desde la tradición contemplativa es de hecho la duda, ¿no? Esta base, en vez del conocimiento, la clave y el motor de la iluminación. Y de hecho es lo que en el fondo ha realmente puesto en marcha el avance de la ciencia y el progreso genuino hacia la verdad, a mi criterio. Gran duda implica gran iluminación. Poca duda, poca iluminación. Retomaremos esto en episodios posteriores, más adelante. Veamos ahora un ejemplo concreto, ¿no? En el ámbito de ejercitar nuestra felicidad, de ejercitar el bienestar y maneras más sanas y objetivas de ver la realidad, estamos acostumbrados al nivel de decir cómo algo se tiene que hacer y no a realizar el entrenamiento en sí. Dicho de otra forma, tratamos de pensar en el mecanismo hacia el bienestar en vez de ejercitarnos en este. Digamos que queremos aprender a encestar un balón con precisión jugando al básquetbol, ¿no? O a pegar un buen revés jugando al tenis. El instructor nos puede indicar todos los pasos que debemos llevar a cabo para ejecutar el movimiento y hacerlo adecuadamente. Luego tenemos dos alternativas. Recordar los pasos que nos indicó el instructor, ¿no? Un conocimiento que es declarativo, que podemos explicar a otra persona, y cuando necesitemos encestar o pegar el revés, recordar dichas instrucciones y hacerlo lo mejor que podamos. O podemos practicar directamente los movimientos que nos indicó el instructor una y otra vez hasta que lo hagamos de forma natural y sin tener que recordar lo que nos dijo. En este último caso, esa ejecución que adquirimos se convierte en un conocimiento no declarativo, en algo que sabemos hacer con nuestro sistema motor, que sabe perfectamente la secuencia compleja de movimientos. ¿Qué pasa en el primer caso? Donde tratamos de recordar cada paso que nos ha dado el instructor y ejecutar así el movimiento. En tal caso, nuestra ejecución va a ser torpe, lenta, y no seremos muy efectivos a la hora de encestar o golpear la pelota. Tenemos que estar recordando todo, ¿no? Es más, podríamos decir que ni siquiera hemos aprendido a encestar. Solo sabemos de forma intelectual cómo hacerlo, pero no lo sabemos realmente. O sea, no lo hemos puesto en práctica. En el segundo caso, hemos hecho un entrenamiento con nuestro cuerpo y luego de un tiempo vamos mejorando al punto de que aprendemos a hacerlo naturalmente. En este último caso, vamos a ser rápidos y más precisos. Exactamente lo mismo sucede en lo que respecta a la felicidad y el bienestar. El problema es que dedicamos demasiados esfuerzos a afrontar las cosas y cultivar una supuesta felicidad desde el plano conceptual intelectual, usando el pensamiento como la principal herramienta en vez de entrenarnos en felicidad. Pasamos mucho tiempo en el mundo conceptual, teorizando, planificando y pensando cómo las cosas son y serán, y en general sobrevaloramos el conocimiento teórico. El problema surge cuando sustituimos la experiencia directa de las cosas que pensamos y planificamos por el plano intelectual donde permanecemos, en esencia.
Cuando vamos al mundo de la experiencia y empezamos a trabajar la felicidad y el bienestar desde un plano experiencial, nos damos cuenta que las cosas resultan ser diferentes de cómo las pensábamos. Más aún, descubrimos que lo que pensamos condiciona cómo vemos la experiencia que finalmente tenemos. Este es uno de los puntos que hace que, a pesar de saber teóricamente cómo algo se supone que es, dicho conocimiento no guía en última instancia nuestro comportamiento, en el sentido de que lo que hacemos va a ser eventualmente una ejecución condicionada a un organismo que es más que sus pensamientos. Lo que sabemos de cómo encestar puede guiar de forma torpe nuestra ejecución, por ejemplo, la forma en que agarramos y arrojamos el balón, pero no determina en última instancia lo que terminamos haciendo, sino que esto depende de nuestro nivel de entrenamiento en un plano no conceptual, esto es, a nivel motor y corporal, en el caso de este ejemplo. Entonces, ir por la vida queriendo reflexionar, razonar y pensar para llegar al bienestar y la felicidad, o para ver la realidad de una forma más objetiva y cultivar la sabiduría, es como querer ejecutar un perfecto revés leyendo cómo se hace en un libro o escuchándolo de nuestro instructor como única herramienta. Cuando queremos aprender una habilidad, la practicamos. Cuando queremos resolver problemas emocionales, tratamos de hacerlo razonando. Entonces acá hay una marcada diferencia. Pues de la misma forma que no podemos razonar una sonata para violín, ¿no? Por ejemplo, solo podemos practicarla hasta ejecutarla a la perfección, resulta muy difícil razonar nuestro camino fuera de los problemas emocionales. Simplemente no va a funcionar, seremos torpes e ineficientes. Por eso, aprendernos todos los hechos sobre la sabiduría y el bienestar solo nos puede llevar hasta cierto punto. La clave está en practicar y cultivar un modelo experiencial de ver las cosas y trabajar con nuestras circunstancias desde ese enfoque. Debemos así entrenarnos en felicidad. Todos escuchamos repetidamente a expertos y divulgadores mencionando las mismas frases, ¿no? Que el camino es la recompensa, que vivamos el momento presente, que disfrutemos de las pequeñas cosas de la vida. Pero, como acabamos de destacar, este tipo de aproximación siempre hará que el mensaje cueste llegar porque tiene una forma puramente conceptual y lingüística. También es común ver campañas públicas, ¿no? Con recomendaciones psicológicas para enfrentar situaciones de estrés que nos dicen cosas como que controlemos los pensamientos intrusivos, ¿no? Pues bien, lleva tiempo y práctica entrenar nuestra conciencia para tratar a los pensamientos intrusivos por lo que son, ¿no? Y lograr tener una experiencia donde se vean disminuidos. Leer unas frases y llenarnos de conocimiento teórico no va a ser suficiente, no bastará. Es necesario ejercitar y poner en práctica un montón de acciones que la mayoría de las personas desconoce o no sabe cómo comenzar a trabajar con ellas. No vamos a hacer esas cosas si no las practicamos. O sea, necesitamos aprender desde otro enfoque que no sea siempre el lingüístico conceptual. También solemos razonar el camino de lo que está bien y de lo que está mal como punto de partida fundamental del mundo de nuestras decisiones morales, por ejemplo, donde muchas veces solemos terminar racionalizando y buscando argumentos que apoyen o rechacen una posición u otra de lo que puntualmente nos hemos sentido inclinados a hacer, por el motivo que sea. Rara vez nos percatamos de que estamos trabajando y funcionando con una herramienta que muchas veces es rudimentaria y con un mecanismo lento que apenas mapea la superficie de la experiencia y la realidad. Y así nos embarcamos en simulaciones mentales, diciéndonos cómo las cosas son o deberían ser, creando simulaciones que son muchas veces complicadas y rebuscadas, que contienen un montón de fallas y terminan alejándose de la realidad misma. Esto es equivalente a querer dar energía, ¿no? Como una ciudad,
con una turbina que se mueve por el pedaleo de una persona montada en una bicicleta, por ejemplo. Existe un mundo más rico de recursos, de tipo experiencial, de un conocimiento directo de la realidad, de dar cuenta de nuestras experiencias conscientes digo, momento a momento, un mecanismo global de información no conceptual y de insights profundos que se adentran en un grupo de códigos de información y significados diferentes y que están globalmente integrados. Aquí, o sea, no hablamos solamente de emociones o sentimientos, no se trata de, de, de eso, ¿no? Debemos ir más allá y trabajar con todo el espectro de la experiencia, ya que también podemos engañarnos y simular cosas a través de nuestros sentimientos, que tampoco son hechos en sí. Nuestras emociones acarrean juicios de valor, o sea, acarrean el mundo conceptual que distorsiona la realidad y en donde nos engañamos, ya que las emociones surgen a medida que evaluamos la experiencia desde nuestra visión peculiar de cómo las cosas son. Por su parte, ¿no? La ética parece representar estas dos formas, ¿no?, mencionadas, la intelectual y la experiencial. Es un punto interesante para ver. Por ejemplo, el filósofo Nietzsche hace una observación en este sentido al ejemplificar el comportamiento y vida de los budistas tibetanos y los cristianos, ¿no? Como poniendo a ambos en oposición. Este filósofo destacaba que el budismo, ¿no?, incorpora el legado de un planteamiento frío y objetivo de los problemas. A su vez consideraba que Buda daba cuenta de los efectos de una vida excesivamente inmersa en conceptos y en procedimientos lógicos, perjudicando el instinto personal en beneficio de lo impersonal, ¿no? Condiciones que causan malestar en el ser humano. Y aconsejaba la vida al aire libre, con un carácter itinerante, con mucha precaución respecto a todos aquellos estados afectivos que enciendan la sangre, ¿no? Y según Nietzsche, Buda recomienda representaciones que suscitan sosiego o alegría, ¿no? Considera que la bondad y el ser bueno favorece la salud, quedando por fuera lo que es la oración, el ascetismo y toda forma de imperativo categórico y de coacción, incluso en el seno de la comunidad monástica. Al mismo tiempo, Nietzsche refiere a que Buda no obliga a luchar contra quienes no piensan como él. Su doctrina combate el sentimiento de venganza, de aversión y de resentimiento. Y el punto que Nietzsche luego expresa es que cuando observamos a un budista, vemos a alguien que manifiesta acciones y formas de ser distintas a la de los demás. En cambio, para él, es difícil distinguir a un cristiano de una persona común y corriente. Porque el cristianismo parece comportarse en gran medida, el cristiano parece comportarse en gran medida de igual forma que una persona no creyente. Esto parece ser más prominente sobre todo en sociedades más laicas, pero con un gran número de personas que se identifican como cristianos. Nietzsche puede tener razón en el sentido de que, al menos en la sociedad occidental moderna, el cristianismo es una herencia cultural que se vive desde que uno es pequeño, mientras que si una persona decide practicar el budismo, generalmente ocurre a una edad más adulta, con otro grado de intencionalidad y compromiso. Esto no significa que no existan verdaderos cristianos, ¿no? Esto es personas comprometidas con las enseñanzas de Jesucristo y que las llevan a su vida diaria. O sea, que realmente se practiquen, ¿no?, en vez de que se sostengan únicamente de una forma más abstracta o teórica. En general, el budismo se centra en una práctica que prioriza la duda frente a la fe, la verdad frente a Dios, la meditación frente a la plegaria o el rezo, la iluminación frente a la salvación y esta cosa como la vida universal frente a lo que es el alma individual. Esto hace al budismo una práctica espiritual mucho más secular y a la vez más enfocada en el entrenamiento de la mente de lo que es el cristianismo. El budismo tiene un enfoque
experiencial de entender la iluminación, la vida y la naturaleza de la conciencia. La iluminación no es algo que se pueda apreciar en toda su magnitud conceptualmente, solo cabe vivirla de forma experiencial. Aquellos que practican el budismo trabajan para cultivar estados de bondad, altruismo, compasión, y lo llevan a la acción. Las personas que simplemente reflexionan e intelectualmente aprenden sobre cómo practicar el bien, suelen ser peores a la hora de su puesta en práctica. Y esto refleja la reflexión de Nietzsche respecto al cristianismo, que según él se centra en el catecismo y la misa, consistente en una especie de instrucción lingüística y conceptual sobre los valores, el bien y el mal, al igual que hoy en día también sucede en las clases magistrales y seculares de bioética, por ejemplo, en un contexto académico. Entonces se ha perdido en este campo la noción de práctica, de lo experiencial, cosa que tradicionalmente en los tiempos de la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, las enseñanzas sobre el bien y el mal, incluso sobre la filosofía en general, estaban íntimamente unidas a la vida misma, a ser una fuerza y ejemplo vivo de lo que se predica. La filosofía académica actual se ha desconectado del afán antiguo de cultivar, ¿no?, seres sabios y virtuosos. Una cosa es el aprendizaje teórico y otro el aprendizaje práctico. Enseñar valores en un pizarrón no es suficiente. Incentivar nuestras conductas compasivas y bondadosas hacia los demás requiere cultivar dichos estados en nuestra mente, incentivarnos a ayudar a las personas y poner en práctica nuestro entrenamiento en el mundo real. Pero no es la intención aquí, digamos, de criticar una filosofía o religión, ¿no?, versus la otra. El cristianismo tiene grandes elementos positivos que a veces han quedado ofuscados por otros factores, ¿no? Su énfasis en el valor de la redención en el ser humano es un logro excepcional de la sabiduría aplicado a la ética. A su vez, la prédica de no creernos Dios, ¿no?, tiene un mensaje profundo de no arrogar estar en lo cierto y creer que la vida o muerte de alguien es una decisión que nosotros estamos en la posición de justificar por nuestro mero mandato. Y fundamentalmente la figura de Cristo, ¿no?, representa la cúspide del potencial moral del ser humano, un arquetipo que no se ha reproducido en todo su esplendor en otras religiones y mitologías. Tener en mente al menos la noción abstracta de Dios puede llegar a representar un antídoto contra la arrogancia, en la medida que consideramos que hay una fuerza superior por encima de nosotros. En el fondo la hay, sin necesidad de ir más allá en primera instancia, y es la realidad misma, ¿no?, que abarca todo y está por encima de cada individuo, ¿no?, como agente particular, que tiene quizás, podríamos decir, una inteligencia particular, aspecto que desarrollaremos en otros episodios. De igual forma, son reflexiones que veremos luego, pero si bien el budismo tiene puntos destacables también, como el énfasis en la compasión, el altruismo, la generosidad, el desarrollo de la ecuanimidad, la meditación, la sabiduría, el examen personal y una actitud escéptica, también no deja de tener ciertos aspectos negativos, ¿no?, sobre todo en relación al clero, o sea, a la estructura terrenal del dogma, ¿no?, como el hecho de que es una religión o filosofía religiosa en gran medida patriarcal, que no ha tenido una generalización adecuada de sus enseñanzas a problemas políticos globales, ¿no?, muchas veces generando una especie de ignorancia o vida a la par de regímenes políticos represivos, ¿no? También cuenta con un vasto número de creencias en gran medida supersticiosas, basadas simplemente en relatos y experiencias personales, que choca con la actitud escéptica original del Buda, ¿no? También suele darse como una devoción incondicional a los linajes, como los lamas y maestros zen, en contraposición a una actitud reflexiva basada
en el discernimiento, muchas veces llevando a como una adoración del Buda en sí mismo en lugar de un mayor énfasis en sus enseñanzas. Digamos, aunque el budismo y el cristianismo tienen diferencias significativas en sus enseñanzas y creencias fundamentales, creo que es posible encontrar áreas donde pueden complementarse mutuamente. Digamos, ambas religiones enfatizan la importancia de la compasión, la bondad y la humildad como valores fundamentales para alcanzar una vida plena y satisfactoria. Además, ambas enseñanzas hablan de la necesidad de liberarse del apego a lo material y, y aferrarse más a valores espirituales más elevados. En el budismo esto se logra a través de la meditación y la comprensión de la naturaleza de la realidad, mientras que en el cristianismo se enfatiza la oración y la conexión con Dios a través de Cristo. Por el otro lado, pese a que el budismo, o incluso más aún el taoísmo, es más secular que el cristianismo, creo que las enseñanzas fundamentales de ambos están más allá de la creencia o no de un Dios y otros aspectos místicos, ¿no? Por ejemplo, creo que podemos integrar la noción del Espíritu Santo en una espiritualidad secular al reconocer la presencia como de una fuerza divina dentro de nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Esta fuerza puede ser vista como una manifestación de una naturaleza humana más elevada, como la bondad, la compasión y la sabiduría, que nos lleva a vivir una vida plena y satisfactoria y a transformar el mundo en un lugar más próspero. En este sentido, el Espíritu Santo puede ser visto como una fuente de inspiración y guía para vivir una vida más plena y significativa. Por otro lado, podríamos unificar esto con la noción del Tao, en el taoísmo, ¿no? Que puede integrarse en una espiritualidad secular al reconocer la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el flujo de la vida. El Tao se refiere al camino o la verdad fundamental que subyace en el universo, y vivir en armonía con el Tao, que al igual que en la visión budista significa aceptar el cambio y la impermanencia de la vida, y por otro lado, encontrar un equilibrio entre la acción y la inacción. En una espiritualidad secular, el Tao puede ser visto como una guía para vivir en equilibrio con nosotros mismos y con el mundo natural que nos rodea. Entonces, al reconocer la presencia de estas fuerzas dentro y fuera de nosotros, podemos cultivar una espiritualidad que no dependa necesariamente de creencias religiosas específicas, sino de una comprensión más amplia y universal de nuestra existencia y nuestro propósito en el mundo. Pero bueno, volviendo al anterior, debemos tener en cuenta que en el trabajo del cultivo meditativo de la mente se encuentra la capacidad de conectarnos más íntimamente con nuestra experiencia y con la realidad, lo cual nos permite ver los eventos del mundo no condicionados a lo que es la avaricia, el odio y la ilusión. Y así podemos trabajar en liberarnos de estas cosas, a la vez que nos abrimos a una libertad para tener una actitud más altruista y compasiva hacia nosotros mismos y los demás. La iluminación es así un fenómeno mental, espiritual y ético, algo dirigido hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y la libertad sobre estos elementos es crucial. La codicia y la aversión son fenómenos que pueden ser entendidos como nuestras reacciones constantes de agrado y rechazo a lo que nos acontece. Es una especie de lucha constante donde nos estresamos cuando los sucesos no son como queremos o cuando no podemos conseguir lo que buscamos. Vivir así implica que nuestra experiencia siempre girará, digamos, en estos polos. La felicidad yace en trascender esta dinámica. De lo contrario, digamos, cada momento es una bofetada, tanto cuando aparece algo que nos molesta como cuando no obtenemos lo que queremos.
Entonces esto sucede porque construimos una separación con el mundo, una identidad distinta del resto de las cosas que puede ser alimentada o herida. Así nos vemos como algo distinto al mundo y en oposición a este, como un ser encerrado en un cuerpo que es golpeado por la realidad. Pero cuando comprendemos que nuestra verdadera naturaleza consciente no es diferente del mundo que percibimos, sino que forma parte de lo que genuinamente somos, que todo lo abarca, las cosas empiezan a verse de otra forma. Un ruido molesto ya no es algo que me golpea, pues ya no es algo distinto a mí, sino que forma parte de lo que la conciencia manifiesta en el momento presente, que es parte de lo que soy. De esta forma, el ruido es ahora una extensión de mí, no algo ajeno de lo que me debo defender. Esto es algo que trabajamos con la práctica meditativa, que veremos más adelante en otros episodios. Naturalmente, tenemos preferencias y gustos, y somos un ser integrado, de modo que se pueden suscitar afectos positivos con una música relajante y afectos negativos con un ruido fuerte. Pero al ser estas manifestaciones sensoriales parte de uno y no algo ajeno, nos ahorramos ese malestar adicional que emerge cuando la realidad no es como deseamos. Cuando comprendemos que ese flujo de sensaciones es parte de nosotros mismos y que en realidad no somos conscientes como esos ruidos o sonidos, sino que nuestra conciencia es esas manifestaciones, el deseo se sustituye por una dinámica más integradora de lo que sea que aparezca en la mente. El mundo se vuelve amigable, ¿no? Más amigable, porque en definitiva somos el mundo. No luchamos contra este, sino que lo integramos a nuestro ser. A la vez que con un ejercicio contemplativo de esta naturaleza de la conciencia, vamos perdiendo la intensidad de esos efectos negativos que surgen frente a algo como un ruido molesto. Y el ejercicio final es dejar de lado este ego superficial para simplemente ser el mundo que se manifiesta en nuestra conciencia. Esto como que yo hablaré luego en otros episodios de dejar de lado el yo consciente, de descansar de los deseos y aversiones, de nuestras preferencias constantes para con la realidad, para que seamos uno con el mundo tal cual se presenta, en total aceptación, lo cual no significa cambiar la realidad, al contrario, es la forma más humana, compasiva y feliz de querer cambiar las cosas para bien. Pero retomaremos estos temas en episodios posteriores. Ahora, volviendo al punto anterior, debemos remarcar de nuevo que no estamos advocando por confiar en nuestros insights o sensaciones viscerales en la toma de decisiones, ¿no? Es esto de lo que nos dice el corazón. También esto nos puede engañar. O sea, se trata, por el contrario, de una contemplación de toda la experiencia que nos sumerja en el significado global de las cosas para serenamente ir captando la verdad con el tiempo. Y esto denota una racionalidad mucho más profunda. Cuando hablamos como hablamos un poco antes, cuando decíamos esto de trabajar la experiencia desde un plano conceptual, lingüístico, racional, frío, lógico, estamos hablando de trabajar en un nivel de racionalidad muy superficial donde solo estamos teniendo en cuenta ciertos códigos de información que son nuestras abstracciones, el lenguaje, las creencias superficiales que tenemos de las cosas, sin traer al análisis, o no tanto análisis, pero sin traer a la capacidad asociativa que estamos haciendo para trabajar sobre un tema,
otro tipo de fuentes de información que, representa el abanico de todas las experiencias y información sensorial que como seres conscientes podemos procesar. Entonces esto habla de una racionalidad mucho más profunda y más potente. No es que pretenda decir que la racionalidad es algo malo o negativo o que debemos trabajar con las sensaciones o que le debemos hacer más caso a las sensaciones viscerales o a las emociones. Al contrario, se trata de integrar todo y contemplar todo para entender más profundamente un tema y poder cultivar el bienestar desde otro enfoque. El taoísmo habla de este fluir que implica dejar la acción ser. En otras palabras, actuar de acuerdo a cómo las cosas están naturalmente ordenadas, ya que la intervención del pensamiento puede interrumpir y enlentecer un funcionamiento más eficiente de nuestro ser. En un sentido profundo, esto se alcanza integrando la comprensión de que las cosas en el fondo simplemente suceden. En un sentido quizás más ontológico, ¿no? Sin nuestro control, incluidos los contenidos de la conciencia, como los pensamientos y las emociones que simplemente emergen, ¿no? Con esto no estamos diciendo que el pensamiento no sea útil, pero debemos reconocer también sus fallas, limitantes y desventajas. Pero el punto principal, por sobre todo, es que debemos abstraernos un paso más allá del pensamiento o la emoción y contemplar estos fenómenos como procesos y manifestaciones en la conciencia sin caer en el error de darles mayor trascendencia de la que merecen o considerarlos como la verdad absoluta y dejar que nos arrastren como suele suceder. Entonces la maestría acá reside en ser independientes de lo que pensamos o sentimos sin rechazar lo que experimentamos. Perder la atadura a estos fenómenos y desarrollar otro nivel de supervisión sobre nuestra experiencia que nos haga más libres y felices. Precisamente porque no rechazamos la experiencia, sino que aumentamos el grado de conciencia de las cosas que percibimos, es que somos capaces, por un lado, de obtener los beneficios de las emociones, que nos otorgan una valiosísima información sobre el mundo, ¿no? que promueva aquellos cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, al tiempo que por otro lado no transitamos esos afectos negativos que nos pueden generar las emociones cuando nos apegamos a las cosas. Antes de seguir, cuando hablamos esto del Tao, de que dejar que las cosas fluyan y entender que los pensamientos y emociones emergen de la conciencia y que las cosas suceden sin nuestro control, veremos que esto no es un hecho de la realidad de que las entidades tienen su naturaleza y van actuando y se van desarrollando de una forma en particular. Este es el punto, o lo que queremos manifestar. No estamos negando acá, por ejemplo, la idea del libre albedrío. Yo defiendo la noción de que tenemos libre albedrío y podemos decidir sobre las cosas y tener cierto control sobre ciertas cosas, que hablaremos en profundidad en un episodio más adelante en esta serie. Simplemente quería aclarar ese punto. Es más lo que referimos acá en este momento a un entendimiento de cómo emergen las cosas en nuestra conciencia. No implica que una vez que estas cosas emergen no tengamos cierto grado de control sobre las mismas. Entonces, este tema de no rechazar la experiencia y aumentar el grado de conciencia sobre las cosas que percibimos, este factor es clave a la hora de trabajar psicológicamente. Muchas corrientes psicoterapéuticas hacen demasiado hincapié
en el aspecto reflexivo de lidiar con los problemas emocionales. La consecuencia es que estos se trabajan de forma torpe e ineficientemente, con repetidas sesiones que no conllevan, digamos, los mejores resultados. También acá entran en juego los abordajes o corrientes más emocionales, que caen dentro del mismo problema. Aquellos abordajes que trabajan menos desde lo estrictamente conceptual y reflexivo. Entonces, este enfoque alternativo desarrollado acá, en esta serie, desde el lado de la contemplación, no es descontextualizado, o sea, sumergido abrumadoramente en la experiencia o la emoción. Este concepto de mindless en inglés. Ni tampoco es intelectual, sino atento, plenamente consciente. Esto que en inglés se dice mindful. Y a la vez altamente objetivo, donde realmente interactuamos de forma consciente con la experiencia. Podemos llegar a descubrir, ¿no?, una supuesta causa de un malestar que experimentamos, pero conocer la causa, aun siendo un factor primordial y directo en los síntomas, no nos va a empoderar con mecanismos para desmantelar el efecto nocivo de una emoción en el momento que surja. Al mismo tiempo, podemos tener iguales manifestaciones emocionales en cualquier momento frente a cosas que podemos nunca llegar a conocer el porqué. Podemos desarrollar iguales síntomas frente a nuevas dificultades y quedarnos despojados de maneras de trabajar con estas nuevas problemáticas. Pero no solo eso, digo, muchas corrientes no trabajan eficientemente con el hecho de que somos organismos que experimentamos y procesamos información en distintos planos y con diferentes códigos perceptivos. Entonces existen así ciertos vacíos en distintos tipos de psicoterapia, como comentábamos en el episodio anterior, incluso en terapias como la cognitivo-conductual, que no se ajustan a la teoría. Por ejemplo, podemos experimentar reacciones emocionales sin poder identificar los pensamientos previos que las causaron. Además, podemos pensar en emociones sin reacciones. Actualmente los académicos piensan que esta disparidad entre pensamientos y emociones apunta a la existencia de creencias de tipo intelectuales por un lado y emocionales por otro, tal como veremos en episodios más adelante. Estamos acostumbrados culturalmente a que cuando tenemos un problema debemos encontrar sus causas para resolverlo. Y que si en vez de eso enfocamos nuestra atención en otra cosa y nos distraemos de esos asuntos, solo los estamos evadiendo y seguirán estando allí para afectarnos. Pero esta visión no es tan acertada. Una mirada más precisa nos muestra que muchas problemáticas surgen de una interdependencia de factores, los cuales no siempre están bajo nuestro control. Así como surgen, también desaparecen sin nuestra intervención. A veces, indistintamente de lo que hagamos, las cosas siguen un curso en particular. Muchas veces, el problema real es que creemos que tenemos un problema y el buscar soluciones se termina transformando en la verdadera causa del malestar. El desenfocar nuestra atención de ello nos ayuda a tener una visión más objetiva, menos autocentrada y más relajada, que contribuye a nuestro bienestar. Desafortunadamente, digamos, esta visión de que hacemos mal al desenfocarnos de un obstáculo se infiltra en distintas áreas de nuestra vida. En psicología, por ejemplo, muchas veces resulta más beneficioso no enfocarnos en nosotros mismos, buscando los porqué de nuestros sentimientos negativos, fenómeno conocido como rumiación, el cual significativamente contribuye a acentuar episodios, por ejemplo, depresivos y ansiosos. Y esto incluye estar buscando constantemente un desperfecto razón por la cual nos sentimos como nos sentimos. Usualmente concebimos un mundo
atravesado por problemas, grandes y pequeños, ¿no? Y que debemos resolver. Sin duda, siempre hay algo para hacer y mejorar, ¿no? Nuestra vida es compleja y el malestar y el sufrimiento que nos trae ciertos acontecimientos es inherente a la condición humana. Sin embargo, a la vez, el mundo no está compuesto de problemas en sí. Este no es un simple juego de palabras, digamos, realmente es así. La cualidad del mundo es que este simplemente es. Nosotros como seres humanos somos los que le adjudicamos a ciertas cosas la cualidad de ser una complicación o problema. Hay una, hay una necesidad de un cambio de conciencia en este caso. De pasar de ver el mundo en términos de problemas y soluciones a un mundo de eventos naturales. Los problemas son estados naturales de las cosas como todo lo demás que aceptamos como normal, ¿no? Tan solo nuestra concepción de la realidad separa ciertas cosas y les da una cualidad alienada del resto, como si fueran cosas separadas de la existencia normal. En el abordaje, por ejemplo, del programa de reducción del estrés basado en la conciencia plena, desarrollado por John Kabat-Zinn y sus colegas, se enfatiza el dar la bienvenida a los problemas y paulatinamente hacer un cambio de conciencia desde un marco de referencia donde rechazamos los problemas a uno donde los recibimos como parte normal de nuestras vidas como seres humanos, para así aprender a vivir plenamente en medio de las problemáticas y circunstancias cambiantes de la vida. Este enfoque logra darnos una mirada mucho más sana respecto a los obstáculos de la vida. En vez de obsesionarnos con solucionar cada problema que nos surge, damos la bienvenida a las dificultades desde un modo diferente de percibir la realidad basado en el reconocimiento del bienestar y perfección del momento presente, aceptando lo que es. Esto conlleva un cambio de perspectiva donde ya no ubicamos a la felicidad en la resolución de nuestros problemas y dificultades, sino ahora mismo, independientemente de la innumerable cantidad de tareas y problemas que podemos tener para resolver. Un factor clave es que las personas les dan vueltas a las cosas en su cabeza con el mejor de los motivos, con la mejor de las intenciones, que es poder entender lo que les pasa y de esa forma solucionar eficazmente sus dificultades. Pero usualmente sucede exactamente lo contrario. La rumiación oscurece y no deja ver con claridad y somos menos efectivos a la hora de manejar las distintas problemáticas que nos aquejan. Como indicábamos antes, nuestros modelos mentales de los eventos contienen una enorme cantidad de fallas. El pensamiento puede ser una herramienta poderosa, pero es lenta, susceptible a errores, que simplifica la realidad y con la cual lleva tiempo encontrar la verdad. Entonces, de esta forma, las personas que le dan vueltas y vueltas a las cosas en sus mentes disminuyen su capacidad de resolución de problemas muchas veces. Muchos creen que se están entendiendo mejor a sí mismas, cuando en realidad se están muchas veces construyendo un relato que, si bien puede ser muy coherente internamente, no es algo fáctico, sino una fabulación donde se conecta equivocadamente los distintos puntos. Esto es un problema en psicoterapia, sobre todo si nos remontamos mucho a nuestro pasado. Digamos, ¿en qué medida estamos descubriendo algo certero de nosotros mismos o simplemente creando un relato de cómo las cosas parecen ser? Este factor se combina con el sentimiento de culpa y ansiedad que genera el creer que al no enfocarnos y trabajar con nuestros pensamientos y la presunta causa de nuestras problemáticas, estamos evadiendo nuestros problemas, ¿no? Armando como un doble combo de negatividad. Con una aproximación atenta, en vez de
meramente intelectual y rumiativa, no estamos ni evadiendo ni participando en los pensamientos, simplemente los contemplamos. Más allá de esto, la realidad es que a veces la causa de nuestra problemática es difícil de encontrar. Y lo que es más, muchas veces resulta irrelevante. Supongamos que surge un sentimiento negativo, ¿no? Digamos que encontramos la causa de ese sentimiento negativo en un episodio de nuestra infancia que nos ha hecho vulnerables en determinada manera. ¿Y ahora qué hacemos? No hay ninguna solución que el descubrimiento de la causa nos provea. Es más efectivo trabajar en el cómo que en el por qué. Desmantelar el efecto nocivo de los estados anímicos a medida que surgen, en otras palabras, aprender, a relacionarnos de forma más efectiva con nuestras emociones para resolver eficazmente nuestros problemas emocionales. ¿Representa esto los indicios de una nueva forma de terapia y una base para asentar genuinamente el bienestar? Según los autores Siegel, Williams y Teasdale, ¿no?, que son autores que trabajan en la psicoterapia, en el programa para abordar la depresión basada en la atención plena. Ellos consideran que la mayoría de las terapias están asentadas en el principio de lograr una visión lo más clara posible de lo que estuvo mal en el pasado y de lo que actualmente está mal, a fin de ayudar a la persona a descubrir los recursos necesarios para desempeñarse mejor. En este sentido, la terapia se basa en la idea de que el objetivo consiste en identificar el problema y eliminarlo. Y si bien son muchas las personas que se han beneficiado de tratamientos que los ayudan a mejorar sus vidas, el análisis de estos autores sugiere que esto solo puede proporcionar alivio provisional. Tal como plantean ellos, los resultados de las investigaciones y su experiencia clínica sugieren que solo las personas que aprenden a asumir una actitud diferente con respecto a sus pensamientos y sentimientos son capaces de reconocer tempranamente situaciones difíciles y abordarlas de forma más adecuada. De esta forma, la clave está en ir de un modelo de solución de problemas a otro donde aprendemos a convivir y relacionarnos mejor con las dificultades. Porque la realidad es que siempre van a haber problemas a solucionar. Nuestro bienestar y felicidad no puede estar condicionado a erradicar nuestras problemáticas, sino que tiene que emerger y prevalecer a la par de las idas y venidas de la vida. Existe una analogía usada a menudo que engloba este punto, ¿no? Imaginemos que tenemos un vaso de agua y le agregamos sal. Difícilmente logremos sacar la sal una vez disuelta, menos aún si no contamos, con los conocimientos para ello. Sin embargo, siempre podemos agregar más agua al vaso, al punto que la cantidad de agua con relación a la sal es tan grande que ni siquiera percibimos lo salado. Imaginemos que arrojásemos la misma cantidad de sal al océano. Esto no va a hacer la diferencia. En esta analogía, el agua es nuestra conciencia. Y la sal son los pensamientos negativos, nuestras autocríticas, las emociones negativas y creencias disfuncionales. Dedicamos mucha energía a querer eliminar esos pensamientos y creencias, pero la mayor parte del tiempo hacer eso va a ser extremadamente difícil, tal como quitar la sal del agua. No podemos esperar a que la sal se vaya para poder ser felices. No tiene sentido. Pero sí que podemos ampliar el agua, o sea, nuestra conciencia, de modo que contemplemos esos pensamientos, creencias y emociones desde otro plano, uno en el cual
no nos identificamos con estos estados transitorios de la mente. Este es el poder que tiene la meditación para cambiar nuestra apertura consciente. Trabajaremos con esto en futuros episodios. De acuerdo con los autores que mencionamos recién, esta perspectiva implica entonces asumir una modalidad de funcionamiento mental diferente a aquella en la que habitualmente nos movemos y la que a menudo se aplica en muchas terapias. O sea, implica reemplazar la vieja modalidad de arreglar y corregir problemas con otra que permita que las cosas sean como son, para ver con más claridad el mejor modo de responder a ellas. En cierta medida esto va en sintonía con los planteos de la psicología positiva, que busca promover el desarrollo personal y las cualidades positivas de las personas, basado en el cultivo de una vida de dedicación a algo que nos absorba y nos genere bienestar, y a una vida con sentido, donde podemos poner nuestros esfuerzos en algo que trasciende nuestras vidas autocentradas. Esto es, más que una terapia, un camino de autoflorecimiento, ¿no? Y yo creo que este es el futuro de la psicología. De esta forma, estamos aprendiendo a la par un modo de ser protector frente a futuros episodios negativos que puedan ocurrir. Pues tal como nos sentimos mal por un problema en particular, nos vamos a sentir mal por diferentes problemas a futuro. Digamos, la ansiedad y la depresión pueden estar a la vuelta de la esquina, ligadas a otras circunstancias y contenidos del pensamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Trabajando una forma de ser con los pensamientos, las emociones y las circunstancias, más que los por qué, nos vamos fortaleciendo de forma global frente a problemas diversos y frente a las distintas circunstancias del diario vivir. Este es un factor que muchas psicoterapias no logran trabajar eficazmente al estar demasiado centradas y focalizadas en el motivo de consulta y en la demanda del paciente, sin ver la imagen más grande. Se puede hacer mucho más, digamos, por la persona, y yo creo que es éticamente justo y correcto hacerlo, promulgando un bien mayor. Yo creo que a su vez, digamos, necesitamos romper con la ilusión de que vamos a estar bien cuando solucionemos nuestros problemas. Esto es importante en la vida en general, pero también en el encuentro entre la persona que consulta y el terapeuta, donde surge el planteo de los diversos problemas. Eventualmente siempre surge otra problemática, siempre hay cambio, y con esto más problemas, y el malestar y el sufrimiento van a existir independientemente de nuestra planificación, de nuestro juicio acertado o nuestra reflexión. Yo creo que debemos aprender entonces a convivir con el malestar y los problemas y a verlos como parte de la vida. Lo que llamamos problemas son la vida misma. Lo que llamamos problemas, digo, son la vida misma. Y es normal sentirnos mal y sufrir, ¿no? Es un proceso normal, es un proceso más. No está ni bien ni mal, simplemente es. Lo que sí ayuda es dejar de crear y perpetuar el malestar fabricando pensamientos alrededor del mismo. Justamente gran parte del malestar surge por querer escapar de él, por considerar que no está bien, en vez de relacionarnos mejor con este. O sea, surge de nuestros errores conceptuales en contraposición con la experiencia directa, que revela otra claridad. Esto es lo que genera sufrimientos innecesarios. Esto es un concepto importante, sufrimientos innecesarios, que es todo aquello que le agregamos a la experiencia a través de la simplificación conceptual, de la forma en cómo entendemos conceptualmente
cómo encapsulamos las cosas que nos suceden en el mundo. ¿Qué hacemos entonces con el malestar y los problemas? En un nivel fundamental, simplemente experimentar. No tratar que sean otra cosa. Ese es el punto. El problema y el malestar están bien, así como están. Son parte de unas condiciones de la vida en un momento particular. Luego cambia, como todo. Cuando las condiciones son diferentes, ya sea por nuestro esfuerzo consciente o no, las cosas cambian. Y luego podemos incursionar en un esfuerzo consciente para trabajar con la situación y actuar. Y en paralelo estaremos relacionándonos con ese proceso de una forma diferente, sin negar el sufrimiento. Siempre podemos trabajar con herramientas para, recontextualizar los problemas y disminuir sus efectos en nuestras emociones y en el estrés, pero eso queda en el nivel del pensamiento, que es parte del problema en última instancia, ¿no? Como hemos comentado. Si bien ayuda, no es la condición necesaria para regular el malestar de la mejor manera. La práctica hacia el maestro, y la práctica por excelencia, en este caso, es la meditación. Existen distintos tipos y cada una trabaja un aspecto de nuestra experiencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Podemos entrenarnos en meditación de bondad amorosa, que trabaja con nuestra compasión y sentimientos positivos. Podemos enfocarnos en una compasión dirigida hacia nosotros mismos, ¿no? O llamada también autocompasión, que nos ayuda a ser menos exigentes con nosotros mismos y apoyarnos de la misma forma que apoyaríamos a nuestro o nuestra mejor amigo o amiga. Podemos enfocar nuestra atención y conciencia en un objeto en particular, en nuestras sensaciones corporales, en sonidos, aromas, cosas que observamos, etc. También podemos meditar abiertamente, siendo conscientes de aquello que simplemente surge. Podemos meditar virando hacia el observador, intentar ver aquello que observa, el supuesto yo, self, para ganar mayores insights sobre la naturaleza descentrada de nuestra conciencia y nuestra identidad. Nos enfocaremos en la práctica meditativa en episodios más adelante. Pero como veremos, con la práctica conjunta, regular y sostenida de distintos tipos de meditación, vamos trabajando distintos aspectos de forma global, como un ser integrado, no solo desde un plano intelectual. Esta es la manera que tenemos de practicar habilidades no conceptuales que podemos aprender para luego naturalmente manejar de forma más efectiva y rápida nuestras dificultades emocionales. Con la práctica de la meditación vamos adquiriendo habilidades que prácticamente sin darnos cuenta nos hacen más eficientes a la hora de manejar nuestros problemas y ser más felices en última instancia. Con el tiempo, las habilidades ganadas se vuelven una segunda naturaleza. Sin embargo, una falla frecuente, aún en aquellos que practican meditación con asiduidad, está en confinarla a los momentos formales donde nos sentamos por unos minutos y luego seguimos con nuestras vidas. Y así no la trasladamos a otros ámbitos de nuestra existencia. De modo que mejoramos un montón de cosas por el simple hecho de practicar meditación unos minutos al día, pero si practicamos en distintos ámbitos y trasladamos lo formal a lo informal, vamos a ser doblemente eficientes en cultivar bienestar. Siguiendo los planteos respecto al modo intelectual o experiencial de trabajar nuestro bienestar, por el momento quisiera que nos enfocáramos en la meditación de atención plena o mindfulness, ¿no? Una excelente definición de James Baraz, que engloba diversos componentes de la comprensión sobre la naturaleza de la realidad, nos dice que esta práctica es simplemente
darse cuenta de lo que está sucediendo en este momento, sin desear que sea diferente. Disfrutar de lo placentero sin aferrarse cuando cambia, lo cual ocurrirá, y estar con lo desagradable sin temer a que siempre será así, lo cual no ocurrirá. Ya aquí el autor nos habla de distintos insights desde la práctica contemplativa. Uno de ellos es nuestra insistencia en ver la realidad en términos de cómo debería ser o no debería ser, donde siempre estamos buscando que sea diferente de lo que es. Por ejemplo, experimentamos algo e inmediatamente lo juzgamos como deseable o no deseable, así como se nos presenta, ¿no? Y con ello sufrimos por no tenerlo o por querer cambiarlo por algo distinto, colocándonos continuamente en una situación de disconformidad. La práctica del mindfulness implica comprender que tal como no existen nubes con la forma equivocada o con la forma correcta, cada hecho en nuestras vidas es único y es el que tiene que ser en este momento. El otro punto es la impermanencia, tanto lo que experimentamos como placentero o displacentero, lo bueno como lo malo. En ningún caso eso dura para siempre, sino que cambia constantemente. Combinando ambos aspectos, comprendemos que gran parte del origen de nuestras insatisfacciones es desear que las cosas sean diferentes de lo que son. El constante pensar, si solo tuviera esto o lo otro, sería feliz. Pero es insustancial buscar ser feliz queriendo que la realidad sea diferente de lo que es, porque lo que deseamos nunca termina siendo permanente, sino cambiante. En el fondo, la realidad simplemente es lo que es. Podemos buscar la belleza, pero la belleza no perdura. Podemos buscar la riqueza solo para darnos cuenta de que una vez conseguida no satisface nuestro deseo de felicidad. Podemos cultivar una carrera que nos gusta solo para darnos cuenta de que la misma fuente de felicidad que nos da también nos arroja los mayores momentos de infelicidad, esa misma carrera. El mensaje es: basar la felicidad en algo exterior e impermanente está destinado a generarnos frustración y solo nos hará más infelices. Hablaremos más sobre estos aspectos y otros relacionados en los episodios siguientes. Por su parte, digamos, en diversas apariciones en público y entrevistas, Jon Kabat-Zinn suele definir la meditación de atención plena como la conciencia que surge de estar presente, de prestar atención a propósito en el momento presente y sin juzgar, donde luego suele añadir al servicio de la autocomprensión y la sabiduría. Entonces estas definiciones aparentemente simples pueden no llegar a transmitir cómo este modo de relacionarnos con la experiencia resulta bastante alejado a cómo solemos interactuar con el mundo. La esencia de la atención plena es ser plenamente conscientes de nuestra experiencia en cada momento, igualmente abiertos a lo que sea que surja y libres del dominio de las rutinas cognitivas habituales, automáticas, que a menudo están orientadas a objetivos y relacionadas con querer que las cosas sean diferentes de lo que realmente son. Más adelante y en otros episodios abordaremos muchos matices de estas cosas que hemos comentado. Algunas cosas las hemos mencionado en los episodios anteriores, pero ya que hablamos de esto de querer que las cosas sean diferentes de lo que son, el aceptar la realidad tal cual es tampoco implica abstenernos de llevar a cabo acciones para crear un mundo mejor o para perseguir nuestras metas, nuestros valores, nuestros objetivos en la vida. No se trata de eso, sino que se trata de relacionarnos con ecuanimidad, con cómo las circunstancias se nos presentan, a la par de que nosotros actuamos en el mundo
en base a metas asociadas a estados de recompensa, bienestar y felicidad. Y esto es algo que veremos con detalle a lo largo de los episodios siguientes en la serie. Entonces, para no extendernos demasiado en este episodio, llegamos al final y lo vamos cerrando. Hemos comenzado, digamos, a vislumbrar la complejidad de nuestras construcciones mentales y emocionales, ¿no? Esta vasta y a menudo invisible matriz de la mente en la que vivimos atrapados sin saberlo. Una matriz que no solo determina cómo nos sentimos y pensamos, sino también cómo interpretamos lo que somos, lo que queremos y lo que tememos. Hemos visto que nuestras creencias, pensamientos y emociones, por reales que se sientan, no son necesariamente verdaderos reflejos del mundo, y que liberarnos del sufrimiento innecesario implica soltar esa compulsión por modificar nuestros esquemas con más conceptos, ¿no? Y comenzar a relacionarnos de forma radicalmente distinta con ellos. O sea, no se trata de querer arreglar problemas que en gran medida surgen de nuestra interpretación limitada de la realidad, agregándole más interpretaciones de la realidad que creemos van a ser más objetivas, pero muchas veces siguen siendo igualmente limitadas, sino que a la par de que vamos con el pensamiento desarrollando una objetividad mayor y eventualmente encontrando la verdad, que es un proceso lento, vamos contemplando estos pensamientos, estos conceptos, lo que creemos que es un problema, para relacionarnos de forma distinta y mejorar enormemente las probabilidades y la eficiencia de encontrar la verdad de las cosas y de ver el mundo de forma más objetiva. Entonces, ¿qué significa realmente despertar de esa matriz? ¿Cómo es vivir sin estar a merced de nuestras construcciones mentales? ¿Cómo se cultiva una forma de estar en el mundo que no gire en torno a lo que creemos ser? En el próximo episodio comenzaremos a recorrer ese terreno, exploraremos la estructura más profunda de la mente, la mecánica de esta ilusión y de las ilusiones en general, y las claves prácticas del entrenamiento mental que nos permiten cultivar un modo de conciencia más lúcido, más abierto y más libre. Veremos que la verdadera transformación no surge del cambio forzado, sino del reconocimiento silencioso de lo que somos, que va mucho más allá de lo que pensamos o sentimos. Nos adentraremos así en un proceso de entendimiento y contemplación que nos invita no tanto a cambiar el contenido de la mente, sino a descubrir la cualidad del espacio donde todo esto aparece. Así que te invito a acompañarme en este viaje, porque lo que viene no solo es profundamente esclarecedor, sino también y sobre todo profundamente liberador.